generar una conexión brutal, física y emocional, que te permite en el encuentro sexual con el otro generar otro tipo de placeres, otro tipo de encuentros que son más placenteros, quizá más largos, más pausados, más deseados, más eróticos. Pero claro, si es que nos vamos por este otro lado de masturbarme simplemente porque quiero eyacular o porque estoy ansiosa o porque necesito hacer algo, pues este no va a ser el resultado, ¿no? El resultado puede ir por ahí en la eyaculación precoz o quizá aliviar esta tensión que tenemos emocional, psíquica, pero la cuestión es generar y nutrir esta relación que tenemos con nosotros mismos como individuos, ¿no? Nos enseñan mucho a relacionarnos con el otro, a amar al otro, a conectar con el otro, pero poco se nos enseña de cómo conectar con nosotros mismos, cómo conocer nuestras emociones, cómo conocer nuestro cuerpo. Es algo que no se genera una comunicación, no se genera una educación. Y creo que es importante, tengamos la edad que tengamos, que sepamos cómo conectar con nuestro cuerpo, que sentir deseo es natural, es humano, que excitarse es parte de este cuerpo que habitamos, ¿no? Y de lo que nos hace humanos, lo que ha permitido que generación tras generación sigamos evolucionando, sigamos creciendo como sociedad, es el sexo, es el deseo, es ese anhelo de encuentro con el otro y también de encuentro con uno mismo. La sexualidad es algo que nos acompaña desde el inicio de los tiempos, y es lo que nos ha permitido generar todo lo que conocemos hoy como el mundo, ¿no? Y es algo que a veces no pensamos, sino como que minimizamos la sexualidad, algo muy pequeñito, como algo estrecho, cuando esa energía habita el mundo. Sí, me parece, bueno, muy bonito, muy chévere todo lo que está mencionando, es bellísimo. Yo solo agregaría el tema, por ejemplo, de la variabilidad, ¿no? O sea, como de todo este potencial enorme que tenemos allí en el autoerotismo, ¿no? Porque como lo dice y lo explicaban un poco ustedes, sí, digamos, masturbarse para liberar tensión o para eyacular o para tener un orgasmo, listo, ese es como un primer nivel, pero se puede como trascender, ¿no? Un poco ese nivel y empezar realmente a emplear el autoerotismo como una forma de autodescubrimiento, ¿no? Como una forma de realmente explorar todo ese potencial sensitivo, ¿no? Que tenemos como humanos, como personas, y que es genial, es decir, si empezamos a explorar todas las múltiples capacidades que tenemos ahí, realmente que se encuentra un universo pues grandísimo, ¿no? Y un poco lo que ocurre es que inicialmente como nos quedamos en ese primer nivel, ¿no? En ese hábito, es como que muchas personas se habitúan a hacerlo siempre de la misma manera, ¿no? O sea, como que listo, un poco ya sé cómo es mi mecanismo, ¿no? Mi procedimiento, entonces como que listo, A, B, C y listo. Entonces, si nos habituamos a eso, luego, por ejemplo, en las relaciones ya con otras personas, pues va a ser difícil, ¿no? Porque claro, cuando ya tú te encuentras con otra persona, ya tienes que encajar, ¿no? Todo lo que tú eres más todo lo que es esa persona y no siempre se va a coincidir, ¿no? Entonces ahí es cuando muchas personas dicen no, que por ejemplo cuando están en solitario pueden, no sé, obtener placer y llegar al orgasmo fácilmente, pero ya luego en pareja no funciona de la misma manera, ¿no? Entonces un poco para entender por qué ocurre, pues es el hábito, ¿no? Y para romper el hábito, pues hay que empezar a explorar las formas de variabilidad, ¿no? De las múltiples opciones que se tienen. Y acotando a lo que dices, Jime, creo que es importante el hecho de que nuestro autoconocimiento, es decir, el estar en conexión con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, el autoerotismo, el tocarnos, nos permite también conocernos sexualmente, es decir, saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, cómo llego al orgasmo, qué es lo que me excita, qué es lo que puedo compartir conmigo misma, pero también puedo compartir con mi pareja. Entonces, este espacio de autoconocimiento siempre va a generar
una mejor vida sexual en pareja también, porque voy a tener la capacidad de saber qué es lo que me gusta y cómo me gusta y cómo llego al orgasmo y cuáles son mis puntos sensibles, pero si no tuve este espacio de autoconocimiento, que puede haber muchas personas que hasta ahora no lo han tenido y esto también es parte de esta humanidad, es parte de lo que vivimos y por eso lo conversamos, porque es importante romper esos paradigmas o esos tabúes, pues como decirlo así, invitarlo abiertamente a que practiquen este espacio de conocerse a sí mismos, no como una tarea de, bueno, voy a tocarme, sino como sentir tu cuerpo, sentirte, saber quién eres en este mundo, reconocerte como un cuerpo que desea, como un cuerpo que siente desde esta sensibilidad y desde lo sensorial también. Exactamente, sí, me parece que esta parte es la... Además, hemos sido siempre muy como centrados en los genitales, entonces cuando hablamos de una masturbación más consciente, de un autoerotismo, va más allá de eso, ¿no? O sea, de los lenguajes que realmente estás imprimiendo en tu propia piel, con qué intenciones lo estás haciendo. Y hay ritos muy bonitos para esto, o sea, el hecho de preparar un espacio para un autoamor, digamos, una autoexploración, es algo que ya cambia las cosas, ¿no? Esto es algo que se practica mucho en el Tantra, que muchas veces se cree que el Tantra es solo con la pareja, y no. Y la mayoría de los ejercicios te invitan siempre a empezar contigo mismo, ¿no? Contigo misma. Y yo creo que eso es algo que no se suele practicar con la masturbación o que se suele esperar, en especial cuando tienes pareja, que la otra persona te cumpla, ¿no? La función. Es que no entiendo por qué él o ella se masturba si es que ya me tiene a mí. Como que si nos volviésemos el sustituto o el miedo al vibrador o al dildo como sustituto del hombre o del pene y no se lo ven como una herramienta que está para complementar un autodescubrimiento, conocer un poco más el placer. Digamos, muchas personas con anorgasmia. La mayoría de las anorgasmias son emocionales. La gran mayoría Completamente. de las anorgasmias. Y muchas de estas personas no se quieren ni explorar, porque ya se frustran por el hecho de saber que les cuesta llegar al orgasmo. Entonces ya entramos en una conducta de evitación. Ya cuando estás entrando en evitación, ¿qué lenguaje te estás mandando? ¿Sabes? ¿Qué lenguaje te estás mandando? Entonces, ¿qué intenciones le pones hasta la masturbación o el autoerotismo que tú haces? Si es que ya entras a masturbarte para llegar a un orgasmo, ya estás perdiendo parte del camino, o sea, que es el autoconocerte, el autoexplorarte, el darte estos mimos, es simplemente imprimir un distinto lenguaje en tu cuerpo, en tu piel, en tu mente. Chicos, tenemos una pregunta de Rocío Román. Dice, ¿cómo sabemos que estamos teniendo un orgasmo? Aquí podemos entrar en distintos debates, ¿ya? Porque normalmente se entiende fisiológicamente que cuando hay un orgasmo, pues la persona está como más roja, ¿no? O sea, están con los vasos abiertos, la sangre fluye mucho más, hay una sensación subjetiva de placer o de liberación, el ano o la vagina o el pene, como hay unas contracciones, entonces fisiológicamente se puede ver algo así. Sin embargo, hay muchos tipos de orgasmo. Y aquí hay mucho debate porque todo el mundo dice que el orgasmo es solo, digamos en especial el orgasmo de la mujer, que solo es un orgasmo de clítoris. Y yo aquí no estoy de acuerdo con eso. Es más, yo que soy hipnoterapeuta y hago hipnoorgasmos, diría que todo está en la mente. Y hay Yo creo que maneras el tema de es que el realizar. orgasmo es cerebral, ¿no? Sí, O sea, finalmente el orgasmo es cerebral. Yo creo que un poco lo que varía son las formas de estimulación, ¿no? Un poco las formas de estimulación que finalmente van a llevar a ese mismo orgasmo cerebral, ¿no? Que finalmente es ahí donde ocurre. Y Entonces, complementar esto, claro, ¿no? Como lo cerebral, que tiene que ver con lo que decía Nico de que es fisiológico, ¿no? Que hay muestras fisiológicas que nos dicen que estás teniendo un orgasmo, pero todo eso se complementa con todas tus ideas sobre la sexualidad, sobre el placer, sobre ese preciso momento que te estás sintiendo excitada, no sé, en este clímax, si se puede, si cabe la palabra,
eso también influye, ¿no? Porque puede que yo tenga el reflejo físico de un orgasmo, pero en mi mente estoy pensando que la sexualidad es sucia, que la sexualidad es mala, que estoy haciendo algo mal y no voy a tener toda esta expansión energética porque Exacto. mi mente está controlando lo que está sintiendo mi cuerpo. Sí. Entonces, todo se relaciona entre sí, ¿no? Es lo físico, obviamente, porque somos un cuerpo físico, pero todas estas ideas que generamos a través de lo cómo nos construimos como individuos sobre el sexo, influye en cómo experimento esos orgasmos, o si los experimento o no los experimento. Entonces, es como el conjunto de todas las cosas, ¿no? Espero que Yo creo hayamos que podido responder un poquito a la pregunta aquí de vamos a esta ver, persona. es que como es una cuestión subjetiva y como bien dice Sí. Abius, hay veces que tenemos unos lenguajes heredados, ¿no? Que están en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, que ya hace que la misma práctica de la masturbación o de tener sexo y estar experimentando placer se sienta no lo suficientemente liberador, como que no nos podemos realmente entregar a este placer. Nos han hecho otra pregunta que me parece muy chévere, que es, nunca me he masturbado, justamente porque en la mujer es algo poco abordado y no sé cómo es. ¿Influye en mi vida sexual? Pues mira, yo creo que si influye o no, pues solamente lo puede determinar ella misma, por supuesto, ¿no? Pero digamos que si, digamos un poco ahí también es abrirnos la invitación, tanto para la persona que nos está haciendo esta pregunta como para todos y todas, es como a darse la posibilidad, ¿no? De explorar algo, ¿no? Un poco como que hasta que no experimentas algo, no es pues cuando puedes determinar si realmente es algo que te aporta o no te aporta. Entonces un poco la experiencia nos dice y los estudios y la investigación y todo, ¿no? Poco que en la masturbación, en el autoerotismo, se puede encontrar unas grandes capacidades, ¿no? Para el disfrute, para el placer, que además va a enriquecer la vida en pareja, ¿no? Un poco como lo mencionaba ahorita Avi, ¿no? Entonces, un poco como todo lo que tú puedes llevar a cabo en ese espacio contigo misma, contigo mismo, son cosas que están en toda tu libertad, ¿no? O sea, que estás en toda tu libertad de explorar lo que quieras, como quieras, diferentes formas, ¿no? De hacerlo de una forma consciente, de permitirte sentir y vivir el placer, porque todos lo merecemos, ¿no? Porque es nuestro derecho, ¿no? Y eso evidentemente va a influir, ¿no? En la vida sexual, porque vas a poder poner en práctica las cosas que vas aprendiendo sobre ti misma. Es decir, cuando nos enfrentamos a una pareja, tenemos que estar, digamos, conocer tan bien nuestro cuerpo, porque es que el otro no es adivino, ¿no? Entonces, si nosotros nos conocemos bien y le podemos explicar al otro qué es lo que queremos, cómo lo queremos, qué es lo que nos gusta más, qué es lo que nos gusta menos, pues también en esa medida el encuentro se va a enriquecer. Completamente. Y ahí entras en un punto, Jime, que me parece súper importante topar y es el siguiente, que muchas veces cuando estamos en pareja ponemos la responsabilidad de nuestro disfrute al otro. Total. Porque, claro, tal vez no me he explorado físicamente, eróticamente, y es como que en el encuentro con el otro no sé exactamente qué es lo que me gusta, no sé exactamente cómo descubrir esta sexualidad, entonces le responsabilizo al otro si es que yo no tengo placer. Cuando lo importante de esta idea del autoerotismo, de la masturbación, es que nos hagamos responsables de nuestro propio placer y que en el encuentro con el otro efectivamente comparto este placer, genero este espacio de placer, pero la responsable de mi placer soy yo, no el otro. Y comparto esta responsabilidad con el otro en este encuentro, ¿no? Sí, nos pusieron unos comentarios, ¿no? Me he masturbado hace algunos años, pero últimamente se me hace difícil poder disfrutar como antes. Y otro, los eventos traumáticos en donde hubo una transgresión con el cuerpo también puede generar un bloqueo en cuanto a la exploración con el propio cuerpo. Completamente cierto. Entonces, los dos temas, ¿no? El primero que nos comparte Gabriel. Bueno, yo creo que puede pasar que nos olvidamos de hacer muchas cosas, muchos autocuidados, ¿no? O sea, a veces no solo es el
el cuánto estudiamos o cómo nos desconectamos haciendo, qué sé yo, yoga o lo que disfrutamos, sino nos desconectamos de nuestro propio placer, de nuestro propio cuerpo. Digamos, en el caso que nos dice Eri, cuando ha habido un trauma, ¿no? O sea, hay como este rechazo porque en el cuerpo se imprimió otro tipo de lenguaje, o sea, es un lenguaje de dolor. Entonces,